Ok, vamos a dar inicio a la clase. Hoy estaremos hablando de uno de los temas más importantes de la epidemiología, que es la estrategia de combate. Ustedes a esta altura ya tienen que conocer la definición de epidemiología, o por lo menos tener un concepto, y saben ustedes que eso podría ser que es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades, así como sus factores. Esos fenómenos o esas variables que estudia siempre están apuntando a solucionar un problema. Ese problema se puede solucionar de varias formas. Uno puede ser previniendo ese problema, otra posible, o sea, otra alternativa sería combatiendo y otra posible sería erradicando el problema. Siempre la epidemiología o todos los estudios epidemiológicos se basan en poder brindar información o métodos para poder combatir un problema final. Eso es siempre recordar cuando estemos hablando de epidemiología. Algunas veces en algunos estudios nos centramos mucho en la descripción del problema o en la descripción de los resultados que tenemos, pero siempre nos olvidamos o nos solemos olvidar de por qué estamos haciendo ese estudio, apuntando a qué problema queremos ayudar a solucionar con esas investigaciones. Eso es muy importante que siempre tengan en cuenta. Como ustedes bien saben, la clase anterior estuvimos hablando de los diferentes ecosistemas que hay o que podemos encontrar en la naturaleza. A priori, existían dos tipos de ecosistemas, un ecosistema libre y un ecosistema endémico. Acá estamos refiriendo que el ecosistema libre podemos definir como un ecosistema con todas sus características, donde el agente causal o la enfermedad no se encuentra, no está disponible en forma cotidiana. Y tenemos un ecosistema endémico donde tiene todas sus características por cual ese agente se encuentra dentro de ese ecosistema y se mantiene de una forma insidiosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la enfermedad se encuentra presente de una forma cotidiana, siempre está ahí, no hay muchos picos, tampoco no bajan mucho, siempre está en una forma insidiosa o una frecuencia estable mantiene. Gran parte de estos ecosistemas fueron cambiando o fueron transformados. Mi pregunta es, ¿quién transforma los ecosistemas? La mayoría de los ecosistemas son transformados por el hombre. ¿Y el hombre con qué fin o por qué transforma esos ecosistemas? Siempre se busca adaptar los ecosistemas, entre comillas, a condiciones más favorables para el fin del hombre. Entonces, esto es lo que pasa cotidianamente. Los ecosistemas libres comenzaron a adaptarse a las necesidades del hombre, ganadería, cultivo, urbanismo, todo lo que ustedes bien saben a esta altura. Entonces esos ecosistemas fueron, o la enfermedad de esos ecosistemas fueron transformándose en otros. Algunos ecosistemas libres pasaron a ecosistemas paraendémicos o inclusive a ecosistemas endémicos. Estos posteriormente pueden tener una aparición o una presencia de ecosistemas epidémicos. Es importante recordar que el hombre siempre busca adaptar su ecosistema o su ambiente a condiciones más favorables para él. Eso es normal de la humanidad. Pero en esa transformación pueden haber ciertas consecuencias que no se contempló en un principio o a priori, y esos pueden llevar diferentes resultados. Entonces los ecosistemas libres fueron transformándose en ecosistemas paraendémicos, en donde la enfermedad aparecía, desaparecía con cierta frecuencia. Esos ecosistemas paraendémicos, debido a la intensidad o al sistema de producción que se está aplicando, se pueden transformar en ecosistemas endémicos o ecosistemas epidémicos, o inclusive pasar de un ecosistema endémico en una intensificación de esos ecosistemas a un ecosistemas epidémicos. Nosotros,
con los métodos de combate aplicados a los ecosistemas de enfermedad, buscamos lo mismo que esto, pero en situación inversa. Pasar estos ecosistemas epidémicos a ecosistemas parandémicos o estos ecosistemas endémicos a ecosistemas paraendémicos. Esto es lo que se busca a través de los métodos de combate, o también se conoce como estrategia de la salud animal. Entonces se busca transformar los ecosistemas de la enfermedad buscando transformar finalmente a un ecosistema libre, pero antes de llegar a ese ecosistema libre tenemos sí o sí, o en la mayoría de los casos por lo menos, se tiene que pasar a un ecosistema paraendémico. La característica del paraendémico es justamente que la presencia de la enfermedad fluctúa a lo largo del año. De repente hay épocas en donde no tenemos la enfermedad, pero en cierto momento o debido a ciertas condiciones temporales o de producción o aumento de los animales susceptibles, aparecen los casos positivos. Y esto justamente es lo que busca todos los métodos de combate, pasar de ecosistemas epidémicos o endémicos a ecosistemas paraendémicos para finalmente ser ecosistemas libres. Hay alguien que tiene abierto su micrófono, si puede apagar. Fariña Leguizamón, ¿se puede apagar tu micrófono, por favor? Bueno, esto es muy importante que ustedes puedan siempre tener en cuenta o aclarar este paso inverso a que produjo la intensidad de los ecosistemas de las explotaciones ganaderas, es hacer este paso inverso. La salud animal comenzó primero como ciertas campañas en donde se trataba de una forma muy inmediata los problemas. ¿Qué quiero decir eso? Que había ciertos casos, alguna enfermedad, entonces se iba a un equipo local, trataba a los animales y ya está. Después se iban otra vez esperando otro pequeño foco que pudiera aparecer. Así normalmente comenzaron los sistemas de salud. Esto llevó mucho tiempo, pero a la larga se dieron cuenta que este tipo de estrategia no tendría resultados a largo plazo, porque se trataba más como solucionar o controlar una situación dada en un momento dado, pero no había una planificación final o no había una estrategia integral que podía llevar esa transformación permanente. Esto se debe simplemente a que la entidad de salud o el ente regulador se encontraba en ese lugar durante que ocurre el proceso del evento desfavorable, y una vez que termina este proceso regresaba a sus cuarteles, como se puede decir. Obviamente la ciudadanía o los dueños del ecosistema dijeron, bueno, ya se fueron, entonces podemos volver a lo mismo. Y al volver a la práctica rutinaria común que están llevando, obviamente en algún momento va a volver a aparecer el mismo problema, porque no hay un cambio real o no hay un cambio o un cambio de pensar o una enseñanza por parte de ellos, y no se les está motivando o explicando. Entonces se dieron cuenta que estos sistemas de campaña sanitaria no tendrían un gran resultado a largo plazo, sino son más inmediatos, localizados, pero no podrían tener resultados favorables a largo plazo. Y también hay que mencionar que esta movilidad de esfuerzo lleva a una gran utilización de recursos, y esos recursos, si no se aplica de una forma adecuada o con una planificación clara, pueden llegar a agotarse. Debido a eso, entonces comenzamos a salir los programas un poco más amplios, más integrales, en donde se tendrían muchas cosas en cuenta, no solamente la presencia de la enfermedad, sino todo lo que puede llevar a eso, todos los canales, el impacto económico, la ruta de transmisión, en donde se comenzó a generar directamente los programas. Esos programas de lucha integral buscan alcanzar una transformación permanente. Eso es muy importante aclarar. Siempre, siempre, siempre los programas buscan una transformación permanente. Obviamente, estos programas están acompañados de otros programas más chicos, o pueden llamarse campañas sanitarias, que son bien localizados y con un efecto inmediato.
Entonces comenzaron a salir esos programas. Hoy en día, si yo le pregunto a ustedes cuántas enfermedades están bajo campaña, mejor, perdón, bajo programa de erradicación, ¿qué me dirían ustedes? Chicos. El programa de Exactamente. erradicación de aftosa. Una pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de programa de erradicación de fiebre aftosa, ¿cuál es el objetivo principal que está buscando ese programa? La eliminación del agente o de la enfermedad dentro de nuestros ecosistemas. Por eso decimos que son transformaciones permanentes. Hace un tiempo, ya bastante, pasamos de una zona endémica, como algunos focos, a una zona paraendémica, hasta hoy en día llegamos a un ecosistema libre. Siempre esto va, o sea, siempre siguen estos caminos, y el Programa Nacional de Aftosa busca justamente la erradicación de las fiebres aftosas dentro de nuestro territorio nacional. Esto es importante, ya que estamos hablando de fiebre aftosa, recuerden que esto es una campaña a nivel regional, o sea, a nivel de Mercosur, perdón, de Sudamérica, que está combatiendo con esta enfermedad de un gran impacto económico. Bueno, ya que quedó claro la diferencia entre los programas y las campañas sanitarias y la evolución de esta, estaremos pasando finalmente a los métodos o a las estrategias que se pueden tomar con tres diferentes objetivos o tres diferentes elementos que puedan tener. Tenemos los métodos de prevención, de control y de erradicación. Los métodos de prevención son los métodos que buscan, como su nombre dice, prevenir el ingreso de la gente o la aparición de la enfermedad. Los métodos de control son los que buscan controlar o disminuir los casos presentes, o sea, si tenemos un gran número de casos, es disminuir, atajar, restringir, minimizar esos casos y todos los factores que conlleva la aparición de esos casos. Y finalmente, para poder hacer una erradicación. Cuando hablamos de erradicación, estamos hablando de la eliminación de la gente, como así de la enfermedad dentro de los dentro del territorio dado o del territorio determinado. Estaremos hablando de los métodos preventivos. Existen prácticamente 4 métodos preventivos por excelencia, que son la cuarentena, la inmunización masiva, la higiene ambiental y la detección precoz. Podemos definir como los métodos preventivos que buscan prevenir o evitar el ingreso de la gente dentro de un ecosistema. O sea, podemos tener un ecosistema libre actualmente, entonces nosotros estaremos buscando evitar el ingreso de ese agente dentro de ese ecosistema. Entre eso tenemos 3 estrategias que podemos estar hablando de la cuarentena, que es la más conocida y la más utilizada en algunos casos, justamente debido a que la inversión de la cuarentena es relativamente baja. La cuarentena consiste prácticamente en el control de los animales aparentemente sanos, digo o repito eso, aparentemente sanos, de un ecosistema a otro. Entonces, antes de meter a un ecosistema libre, yo reviso a los animales, que esos animales estén realmente libres de la enfermedad antes de introducir a esos ecosistemas. Esta cuarentena se puede hacer de varias formas o tener varias cosas en cuenta. Normalmente cuando se habla de cuarentena siempre hay una regla que se prefiere guardar cuarentena por el doble o en algunos casos 2.5 del periodo de incubación de la enfermedad. Si la enfermedad tiene 10 días de periodo de incubación, entonces siempre se habla por lo menos del doble o 20 días de cuarentena. Esto justamente en ciertas enfermedades que tienen un curso crónico es un poco desventajoso, porque si el periodo de incubación de una enfermedad puede ser de 30, 40 días, estaremos hablando de 60, 80 días, entonces esto es una limitante que puede tener las medidas preventivas de cuarentena.
Esa cuarentena se puede hacer dentro del mismo local o dentro del mismo ecosistema donde se le va a introducir a la enfermedad, pero o sea, totalmente aislado del ecosistema, o se puede hacer desde el punto de salida de la carga de los animales, o sea, dentro del establecimiento que va a llevar los animales a un nuevo ecosistema, se puede hacer también de esa forma. La inmunización masiva es la más clásica y conocida por todas, que consiste en aumentar la inmunidad, la respuesta inmunitaria de los animales susceptibles ante la aparición de dicha enfermedad. En la inmunización masiva hay que tener algunos criterios o sea, hay algunos criterios a considerar en la utilización de esta medida. Uno puede ser la capacidad antigénica de la vacuna, si la calidad de la respuesta inmunitaria es eficiente, es adecuada para evitar la aparición de la enfermedad. El otro puede ser la duración de la inmunidad de la inmunidad que puede dar, si estamos hablando de 30 días, 60 días, 6 meses o hasta un año. Estos son siempre puntos a considerar en la utilización de esta estrategia. Y por último, la inocuidad de la vacuna. ¿Qué queremos decir eso? Que esa vacuna en su aplicación no pueda estar llevando otros problemas dentro del establecimiento, aparte del problema que estamos evitando o estamos intentando evitar. Estos son siempre criterios muy importantes a tener en cuenta en la elección de la estrategia que se va a usar. Tenemos la higiene ambiental. Estamos hablando de medidas de bioseguridad. Esto tiene una particularidad a diferencia de estos dos puntos anteriores, donde la cuarentena y la inmunización masiva está reflejada ante una enfermedad específica. La higiene ambiental puede abarcar o puede brindar ayuda a una diversidad de enfermedades, simplemente manteniendo las normas de bioseguridad e higiene necesarias. Y por último, tenemos la detección precoz. La detección precoz se refiere a la detección temprana de los casos positivos. Esos casos positivos pueden ser aislados o en algunos casos eliminados del plantel. Estos son los métodos preventivos por excelencia que se pueden utilizar. Justamente la decisión final depende mucho del profesional a cargo. Hoy en día, en varias campañas de erradicación, estas estrategias ya están todo determinadas, ya están todo visualizadas y listas. Pero, ¿qué pasa con esas enfermedades que hoy en día no hay un programa o no hay una campaña de lucha específica? Y depende del profesional veterinario en cada establecimiento, entre paréntesis, ecosistema, es mantener esos ecosistemas justamente libres en el caso que estén buscando eso o en el caso que tenemos que controlar. Entonces, ahí ya depende la decisión de estas herramientas, ya depende del profesional veterinario. Eso es importante recordar siempre, que ustedes son los que van a tomar las decisiones, en muchos casos, en otros casos no, pero cuando le tome la oportunidad de tomar decisiones en base a un programa o lucha de combate, tanto a nivel nacional como a nivel de un establecimiento, son ustedes los que van a estar brindando esas ideas y estarían eligiendo qué opción es la más eficaz o la más eficiente. Obviamente, estos métodos de prevención o métodos de combate preventivos se puede tomar 1, 2 o 3 o 4 o 5 estrategias al mismo tiempo. No hace falta a la elección de uno descartar las otras, sino son totalmente compatibles la utilización de múltiples estrategias simultáneamente. Estaremos pasando al siguiente método, que es el método de control, que una vez que la enfermedad ya ingresó al ecosistema, es justamente se busca minimizar la aparición o la frecuencia de esta enfermedad a llegar a niveles mínimos compatibles con la erradicación. Esto es muy importante, ya que estamos controlando, ya que la enfermedad ya ingresó al ecosistema, las barreras preventivas no fueron adecuadas, no fueron suficientes, o hubo un fallo en las medidas tomadas, entonces ya tenemos el problema dentro de casa. En este caso, siempre se busca minimizar el problema, reducir los casos de esos problemas hasta que sean compatibles con la erradicación, o sea, hasta que podamos eliminar de una vez por todas. Entre esos tenemos los siguientes métodos, que son un poco más variados.
Tenemos la desinfección. La desinfección consiste en la aplicación de productos físico-químicos en el ambiente buscando la eliminación de esos agentes. Puede ser en base de alcohol al 70%, a hipoclorito de sodio, o sea, hay varios elementos que se pueden utilizar hoy en día. Tenemos también el aislamiento o la inmovilización, que es muy parecido a la cuarentena, solamente que en estos casos se busca, o sea, ya se detectó un caso dentro del establecimiento, entonces se busca separar a ese animal positivo, aislar a ese animal positivo, así buscando la disminución o sea, la disminución de sus tasas de contacto o de la probabilidad de contacto que tengan con otros individuos susceptibles. Tenemos la interdicción. A diferencia de estos dos elementos, estamos hablando de normas jurídicas que buscan o sea, o mejor dicho, que prohíbe o limita el flujo de animales dentro de estos establecimientos, o sea, de productos de origen animal o subproductos de origen animal. O sea, que en esos ecosistemas, esos animales infectados o esos productos, leche, carne, huevo, no salgan de ese ecosistema. Esto se busca evidentemente o sea, este objetivo es en vez de disminuir los casos dentro de este ecosistema, lo que busca es evitar que la enfermedad se propague a otros ecosistemas vecinos. Esto es muy importante porque muchas medidas se toman esta interdicción y tiene un gran valor, un gran aporte en la reducción de la aparición de esos nuevos focos o nuevos casos. La interdicción obviamente es un tema muy delicado porque muchas veces los ecosistemas tienen una gran dependencia de otros ecosistemas de afuera, entonces hay que saber limitar o saber cómo limitar ese daño económico que pueda haber. Siempre se recomienda que la interdicción, si se tome por un tiempo no muy largo y también que las medidas sean muy rígidas al principio. En el caso que la interdicción no fue eficaz en las primeras semanas o en los primeros meses, ya se comienza a sentir los problemas o el disgusto de la gente, tanto por las medidas o el impacto económico o social o negativo que pueda tener esta interdicción. En algunos casos, una alternativa a la interdicción debido a que si el ecosistema es muy pequeño, en donde ya hubo una propagación de la enfermedad y ese ecosistema depende económica o políticamente de otros ecosistemas cercanos, es ampliar la zona bajo interdicción o interdictada, ampliar esa zona para poder generar un ecosistema que sea autosustentable. Entonces, para que esa comercialización de esos productos se puedan circular o mover dentro de un ecosistema, en este caso se estaría aumentando la zona interdictada, pero se estaría manteniendo se estaría manteniendo la autosustentabilidad de esos ecosistemas. Estas son algunas medidas que se pueden tomar o que siempre tienen que estar en cuenta. La quimioprofilaxis se trata de la utilización de productos biológicos o químico-biológicos para la eliminación de ciertas enfermedades específicas. Una de las más utilizadas o con más frecuencia que se encuentra es la utilización de ectoparásitos, o sea, la utilización de repelentes o para combatir los ectoparásitos. Es una práctica bastante común en nuestro medio. También se puede hablar de o anteriormente, ¿verdad? Hoy en día ya no, de ciertas dosis, de ciertos antibióticos que se aplicaban, que era una medida cotidiana de aplicar en ciertos establecimientos para una forma de poder controlar y mitigar los casos. Pero hoy en día, debido a la resistencia antimicrobiana, estas prácticas ya se fueron reduciendo más a la utilización de repelentes o para combatir estos parásitos con ciertas enfermedades bien específicas. Otros métodos de control es la vacunación estratégica, a diferencia de la vacunación masiva, en donde la vacunación masiva se aplica a todos los individuos dentro de un ecosistema en donde se evita el ingreso de la enfermedad. En esta vacunación estratégica se busca minimizar el impacto de la enfermedad, o sea, en el caso que ya estuvo en contacto
o en el caso que va a estar en contacto por A o B motivo, lo que se busca es que el animal tenga cierta resistencia y en donde esos síntomas no sean de una aparición tan severa o tan perjudicial. Esta vacunación estratégica hay de varios tipos. Tenemos vacunas estratégicas focales, perifocales. En caso de focales, estamos hablando en la ocurrencia de un foco bien determinado al conjunto de animales que estuvieron en contacto con ese foco. La perifocal, estamos hablando aparte del contacto, o sea, de los casos de ese foco, estamos hablando de todos los otros posibles casos o todos los posibles rebaños que tengan algún tipo de contacto o que tuvieron algún tipo de contacto con ese foco. Tenemos también las vacunas selectivas, las vacunas sectoriales y las vacunas... Ay, estoy oliendo ahora. Bueno, eso y después al final ya sé cuáles son. Me estoy olvidando de dos tipos, pido disculpas. El otro método sería el diagnóstico y sacrificio, en donde se busca el diagnóstico precoz de esos animales positivos a una enfermedad y la eliminación rápida de esos animales. Siempre se busca poder confirmar el caso a través de este método de diagnóstico y para poder la eliminación. Esa eliminación puede ser el animal completo o por lo menos de la parte afectada. A diferencia del otro método que es muy parecido al de los procesos de erradicación, el diagnóstico y sacrificio, hay una comercialización de los animales afectados y hay un movimiento, un desplazamiento de estos animales a ciertas zonas habilitadas para este sacrificio. Y tenemos, por último, casi último, tenemos el control de vectores, que justamente consiste en disminuir la presencia de estos controles, de estos vectores, perdón, y el control de reservorio, que también consiste en lo mismo, disminuir la presencia de estos reservorios. Ustedes ya saben estos términos, no hace falta volver a explicar. ¿Cuál es el problema de estas dos estrategias que estamos hablando de control? Es justamente el impacto ecológico que puedan tener dentro de esos ecosistemas. La eliminación o el control de ciertos vectores o de ciertas especies que actúan como reservorio pueden tener un impacto en algunos casos irreversible en ciertos ecosistemas que al final podrían estar perjudicando mucho más el ecosistema, o sea, esta medida que aportando. Estas son cosas que hay que tener muy en cuenta hoy en día, que están mucho más estudiados y con profundidad. Y por último, los últimos métodos, tenemos los métodos de erradicación. Acá se busca la eliminación de la gente dentro de los ecosistemas. Al estar eliminando la presencia de la gente o la presencia de la enfermedad dentro de estos ecosistemas, estamos transformando esos ecosistemas paraendémicos nuevamente en ecosistemas libres. Por eso tenemos acá la referencia. Esto se puede hacer de tres formas. Principalmente tenemos el diagnóstico y sacrificio, que es rifle sanitario. A diferencia del diagnóstico y sacrificio, el método de control, acá hay una diferencia, que se elimina, o sea, se diagnostica un caso positivo y se elimina a todos los animales que estuvieron en contacto con ese caso positivo o que hay posibilidad de contacto. O sea, si hay un animal positivo en un rebaño de 20, 30 o 1000 cabezas, se elimina a todos esos animales. A diferencia del otro, donde puede haber una comercialización de esos productos a través de mataderos autorizados y el traslado de esos animales, acá se elimina dentro del establecimiento. Entonces no se puede utilizar o no se puede utilizar esos animales como otros fines, ya simplemente se pierde o se elimina todos los animales y sus posibles productos, sus productos, se elimina dentro del local. Eso va acompañado como una desinfección. Normalmente se puede visualizar algunas fosas donde esos animales son eliminados dentro del territorio, dentro de la zona, para poder garantizar de alguna forma que no haya contaminación a otros jueces susceptibles a través del traslado de estos animales o del traslado de estos casos. Tenemos la eliminación de vectores y la eliminación de reservorio. Esto también tiene un gran
pueden tener un gran impacto negativo en los ecosistemas al estar eliminando animales o especies bien determinadas en un ecosistema. Hoy en día, antes de hablar de una eliminación, se está hablando más de un traslado de esos animales a otros ecosistemas en lo posible, pero son medidas muy costosas y de un gran impacto negativo en el ecosistema que se tiene en cuenta, se tiene hoy en día mucho en cuenta. Eso es importante aclarar. Bueno. Antes de pasar a la segunda. Sí. Sí, para aclarar un poquitito nomás la parte de la vacunación estratégica que estabas hablando. Sí. Las diferentes modalidades de vacunaciones estratégicas, como son vacunaciones que se realizan en forma, por decir así, en forma especial, existen varios tipos de vacunación estratégica, que son la vacunación que puede hacerse dentro de un foco, son vacunaciones focales que nosotros llamamos, pero esta vacunación no se puede realizar en todas las ocasiones, sino de acuerdo a la epidemiología de la enfermedad. Por ejemplo, una vacunación en foco sería una vacunación antirrábica, en donde cuando en un lugar o en un establecimiento, en un área, aparecen casos de rabia bovina, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una vacunación a fin de evitar de que esto se vaya propagando más. Entonces, a eso lo llamamos vacunación focal. Después tenemos la vacunación perifocal. ¿Cuáles fueron las que vos anunciaste? Focal. Focal y perifocal. Bueno, la perifocal, que es la que, como su nombre lo indica, es la que se hace alrededor de un rebaño afectado, no entrando en el lugar mismo. Que como ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, en el caso de la fiebre aftosa, entonces la vacunación, si uno hace dentro del foco, por la naturaleza de la enfermedad, por la epidemiología de la enfermedad, lo que puede hacer es generar mayor cantidad de problemas. Entonces, es hacerlo de afuera para adentro. Otro tipo de vacunación estratégica sería la vacunación regional. Regional es, por ejemplo, si ponemos como ejemplo un país que puede tener dos situaciones sanitarias, utilizando la vacunación y no utilizando la vacunación. Entonces, la regional se hace esa vacunación estratégica solamente en un área determinada, ¿sí?, para evitar la difusión de la enfermedad. Y por último está la selectiva. La selectiva es aquella vacunación que se hace, por ejemplo, en una especie susceptible o dentro de una especie en una edad determinada. Bueno, esas son las 4 modalidades de vacunación estratégica que podríamos tener. La de la vacunación focal, la vacunación perifocal, la vacunación regional y la vacunación selectiva. Eso nomás quería aclarar como para que quede bien completita la parte de vacunación estratégica. Gracias, doctor. No, gracias a vos, doctor. Tuve un lapso mental. Bueno, dentro de los métodos de combate hay 2 grandes herramientas paralelas que no se pueden agrupar o no se pueden ubicar en uno de estos métodos, ¿verdad?, de prevención contra la erradicación, que es la información ciudadana o la información, como también se le conoce, y el otro es los sistemas de vigilancia. Cualquier programa que no contemple la información ciudadana o la comunicación hacia la ciudadanía o la educación ciudadana o un sistema de vigilancia no eficaz, no eficiente, que no está bien claro los indicadores que estamos buscando o los casos que estamos buscando, va a fracasar.
Si no se le explica o no se le transmite el conocimiento necesario a los usuarios, a las personas que están viviendo, o sea, que son parte de este problema, no van a cambiar. Y también los sistemas, si no llegan a tiempo la información, ya es tarde y no va a servir nada. Estos dos patas que tiene cualquier programa de erradicación es la información y la comunicación, o sea, el sistema de vigilancia y la educación o la comunicación hacia las personas. Esto siempre tiene que estar en todo sistema de programa. Por eso no se puede encapsular o no se puede establecer como medidas preventivas o de control o de erradicación, sino que son elementos que forman de forma integral a todo tipo de programa. No sé si hay dudas sobre acá para poder pasar al siguiente punto. Señores. Todo claro, doctor. Bueno, para poder hablar, para poder culminar este capítulo, estaremos hablando de cómo aplicar estas herramientas, porque todo esto que estamos acá son herramientas. Todo esto que son herramientas y ustedes deciden qué herramienta usar. Es como que tengan una caja de herramientas y tengan que clavar un clavo. ¿Qué herramienta vamos a usar? El martillo. El martillo. Ahora, ponerle que uno que está iniciando y no sabe eso y quiere clavar con un destornillador, ¿va a poder clavar? Y no. Y a lo mejor va a clavar. Va a agarrar el mango, va a agarrar puntal y va a comenzar a pegar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si se usa una mala herramienta, que somos nosotros los que elegimos qué herramienta vamos a usar, vamos a hacer un gasto innecesario de recursos. En este caso sería fuerza física que estamos desaprovechando. En vez de usar un martillo, que es la herramienta especializada para combatir este tipo de problemas o esta dificultad que tenemos enfrente, estamos usando otra herramienta. Y esa herramienta, que es un destornillador que tiene otra función, queremos usar como martillo. Va a clavar y aproximadamente en el 15º golpe el clavo se va a quedar un poquito más profundo. Entonces vean así me gustaría que puedan visualizar o sea, que puedan visualizar de esa forma esto. Que estos son herramientas que ustedes van a elegir en base a qué enfermedad, a qué características la enfermedad, si es aguda, si es crónica, si es subclínica, qué medida te conviene más poder utilizar para poder llegar a esos objetivos que están bien claros, que es uno, evitar el ingreso de la enfermedad, el otro sería reducir la frecuencia de la enfermedad y por último la erradicación o la eliminación de la enfermedad. Entonces son ustedes que van a poder elegir o tendrán que elegir qué herramienta utilizar. Eso tiene, o sea, la elección de eso va en base, en muchos casos, uno de los puntos más importantes es justamente las características de la enfermedad. También hay otras características sociales que ya dimos en la triada ecológica, características sociales y características del ambiente. Acá se mezcla o llega a un punto cúlmine en donde están todos esos elementos. Bueno, hay ciertas características o ciertas herramientas que se usan con más frecuencia de acuerdo al sistema o al tipo de ecosistema que tenemos. En los ecosistemas libres, el objetivo principal sería prevenir el ingreso de la enfermedad, ya que no tenemos casos, no hay que controlar. Y al no controlar no estaremos buscando erradicar porque no hay casos, o sea, ya está erradicado. Estos ecosistemas son libres debido a la ausencia de la enfermedad o del agente. Entonces, ¿qué tipo de herramientas son las más utilizadas o que mejor se puede utilizar en estos tipos de ecosistemas? Son los sistemas de información, la vigilancia, el diagnóstico laboratorial que estaría englobado dentro de la cuarentena. Entonces, si un animal como un resultado negativo a la prueba,
ya puede entrar. En el caso que ese animal esté esperando los resultados laboratoriales, se queda ahí afuera del ecosistema, prohibiendo su ingreso hasta poder tener esa prueba que esté confirmando. Y también el control de los animales, que los animales que puedan circular hacia ese ecosistema libre tengan un control sanitario libre de la enfermedad específica. Todos estos métodos ya son unas tácticas ya mucho más afinadas que la estrategia, pero a priori todos tiene dos funciones. Uno es la cuarentena y otro es el diagnóstico precoz. También en el caso que se estén recuperando ecosistemas, o sea, ecosistemas que estuvieron, o sea, ecosistemas parandémicos que se transformaron en ecosistemas libres, también se puede utilizar a individuos centinelas. Esto significa animales susceptibles, o sea, especies susceptibles a la enfermedad, se les somete a esos ecosistemas en busca de la aparición de la enfermedad. Esos animales se puede quedar por un tiempo determinado, después de eso se puede hacer cierta serología para ver si hay o no hay presencia de anticuerpos. Es importante aclarar que estos animales no tuvieron que estar expuestos al agente previo, ni en vacunación, ni de otra forma, o sea, tiene que ser serología negativa en todo caso, para evitar una mala decisión o una mala toma de decisión. Estas son las dos medidas principales que se pueden tener en cuenta para mantener esos ecosistemas libres. En ecosistemas endémicos estaremos hablando principalmente, o sea, recordemos que la característica de este ecosistema es que la enfermedad está de forma frecuente, ya está establecida, ya tenemos su tasa que no varía a lo largo o fluctúa muy poco, entonces la enfermedad está como en su casa. Entonces, lo primero que vamos a buscar es disminuir esos casos a un punto compatible con la erradicación. Estaríamos buscando que estas zonas epidémicas, perdón, que estas zonas endémicas no puedan infectar otros ecosistemas cercanos. Entonces se evita eso. Entonces no, o sea, la poca o nula salida de esta fuente de infección. Y también estaríamos buscando reducir los casos dentro del ecosistema. Estaríamos evitando dos grandes puntos. Uno es la salida de estos animales, evitando la contaminación o la aparición de casos en otros ecosistemas que muchas veces dependen de estos ecosistemas endémicos, y también la reducción de los casos dentro de los propios ecosistemas. Esto puede ser a través de vacunación estratégica o masiva, dependiendo de la situación o de los microecosistemas que existen dentro de este gran ecosistema. Tenemos por penúltimo los ecosistemas paraendémicos, en donde acá prácticamente se tienen que tomar tres medidas: los métodos preventivos, los métodos de control y de erradicación. ¿Por qué método preventivo? Porque los paraendémicos se caracterizan justamente porque en cierta época o en cierto momento no hay ningún caso, entonces desaparecen las enfermedades, pero vuelven a aparecer. En esos métodos, o sea, en esas etapas donde no hay casos, una de las herramientas más utilizadas es la cuarentena, que es el control de esos animales antes del ingreso. En los métodos de control tenemos ya que la enfermedad está en los picos, aparecen o pueden aparecer, se busca entonces la desinfección de los establecimientos, de la zona de ruta de los animales, por donde comparten, o donde son los lugares donde hay mayor riesgo debido al gran flujo de estos animales, y la vacunación estratégica o masiva. Y por último, una vez que estos ecosistemas paraendémicos ya estamos controlando, entre paréntesis, la enfermedad, es buscar la erradicación. Siempre recuerden que la erradicación las medidas de erradicación solamente son aplicables o se recomienda aplicar cuando la frecuencia de una enfermedad ya es mínima. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros queramos aplicar un método o una erradicación en un ecosistema donde los casos son numerosos, hay un gran impacto económico.
Eso siempre tienen que recordar. Y ese impacto económico terminamos pagando todos. Entonces siempre se busca disminuir los casos para poder tomar esas medidas. Y en los ecosistemas epidémicos se busca poder controlar finalmente eso, ¿verdad? Los más utilizados son las vacunaciones masivas, los controles de foco y de dónde provienen esos animales para poder actuar a la larga sobre esos nuevos ecosistemas que alimentan este ecosistema epidémico. Siempre tengan en cuenta que la aplicación de cualquier programa o método o campaña siempre se busca el bien social de la comunidad. Por favor, no olviden eso y las estrategias que se deciden aplicar, las estrategias que se deciden aplicar no tienen, hay que medir cuál es el beneficio que se va a obtener con la aplicación de esas medidas y que la inversión de la aplicación de esas medidas no supere el beneficio que se va a obtener. Estos son ya términos más que tienen que considerar al momento de tomar este tipo de decisiones. Bueno, señores, eso es por mí todo. Les agradezco por la atención. No sé si hay alguna duda sobre el tema. Se entendió todo. Doctor presentado, ¿pudimos llamar la lista? Sí, doctor, está todo registrado ya en el Meet. Sí. Gracias, doctor. Espectacular. Bueno, no hay ninguna duda entonces sobre este tema. Recuerden, por favor, que el método de combate son ustedes los que van a tomar la decisión final. En algunos casos, en ciertas enfermedades, esas decisiones ya están tomadas por los entes oficiales, pero en las pequeñas decisiones que ustedes van a tomar en diferentes establecimientos depende de ustedes. Recuerden tomar la mejor medida posible dentro de los recursos disponibles que tengan y siempre busquen la forma de mostrar la parte buena, o sea, la ganancia, como suelo decir, o el beneficio que vamos a obtener antes de mostrar los costos. Eso es una pequeña estrategia que siempre ofrezco, ¿verdad? Antes de hablar de los costos de inversión, hablemos de los beneficios que vamos a tener, así a lo mejor es más agradable hablar con el dueño.